Hola a todos, hoy vamos a empezar a ver los flip-flop en cascada. Sí, vamos a ver qué pasa, cómo funcionan, cuál es su señal de salida. Sí, esto nos va a ayudar a entender más adelante los circuitos contadores. Sí, cuando yo digo que un flip-flop está en cascada, quiere decir que las salidas de uno está conectado a las entradas de uno siguiente. ¿Sí? Acá dibujé solamente dos, pero pueden ser más. En este caso, ¿sí? Fíjense que los clock están unidos, o sea, un solo clock está unido a los dos flip-flop. Tengo una sola entrada, uno tipo D y uno de JK. Y la salida Q, que es del primer flip-flop, que le puse Q1 para diferenciarlo, está conectado a la entrada J del segundo, que le puse J2 para diferenciarlo. ¿Sí? Lo mismo que Q negado, ¿sí? Que sería Q negado 1 acá, es igual a K2, es decir, la entrada acá del flip-flop 2. Y para diferenciar la salida, tengo Q2 y Q negado 2, ¿sí? Para diferenciar que es para el flip-flop 2. ¿Sí? Bueno, siguiendo yo acá inventé, digamos, propuse un clock, ¿sí? Y propuse una entrada, que la entrada siempre la sabemos. Y lo que yo voy a ver es ir fijándome qué pasa, ¿sí? En la salida, al igual que lo hacemos en el otro video, teniendo en cuenta la entrada y el clock. Sabemos que los cambios, según el dibujo, se producen en el flanco ascendente, o sea, cuando el clock sube acá, después cuando sube acá, después cuando sube acá, y después cuando sube acá. Yo tenía que mirar en el, justamente en el flanco qué es lo que estaba pasando en ese momento, o justamente atrás de ese momento. ¿Sí? Recuerden que justo en el flanco se produce el cambio, pero el flip-flop lee lo que estaba, digamos, el nivel de la señal que está justamente antes de ese cambio. Acá yo les puse una línea para que se guíen un poco mejor. ¿Sí? Y acá empecé a deducir lo que es la salida. Si yo me fijo en el primer clock, que es lo que está pasando, mi entrada, ¿sí? Que arranca siempre en cero, yo pongo siempre que todas las salidas están en cero para simplificar el análisis. Suponiendo que arranca en cero, sin entrada de cero, ¿sí? Según el flip-flop tipo D, que digamos, la tabla de verdad era re fácil, mi salida va a ser un cero, ¿sí? Va a seguir siendo cero hasta el próximo flanco, ¿sí? En el próximo flanco veo que sigue estando en cero, ¿sí? Entonces mi salida va a seguir estando en cero hasta el próximo flanco, ¿sí? Y en este flanco veo que la entrada está en 1, entonces mi salida va a pasar a ser un 1, ¿sí? Fíjense, justo en el flanco se produce el cambio. Y esto va a ser así hasta ver qué pasa en el próximo flanco, que es acá, ¿sí? Y en este flanco veo que la entrada sigue siendo 1, así que la salida va a seguir siendo un 1, ¿sí? Y en el último flanco veo que la entrada bajó, ¿sí? Justo atrás del flanco está en 0, entonces quiere decir que la salida va a pasar a estar en 0, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi salida Q, que al mismo tiempo es la entrada J, ¿sí? Si vamos al siguiente gráfico, lo que hice acá es deducir la salida Q1 negada, ¿sí? Que es igual a K2, que esto es fácil porque si yo tengo la entrada Q, la salida Q, perdón, sabemos que la salida Q negada 1 es al revés o la inversa de la que hicimos recién. O sea, si esta arranca en 0, esta arranca en 1, si pasa a 1, la otra pasa a 0. Fíjense que son totalmente como un espejo, ¿sí? Esas siempre son fáciles, ¿sí? Y ahora, ya que tengo mis dos entradas, porque en este circuito Q1 y Q negado 1 eran las entradas J2 y K2. Entonces yo puedo deducir entonces la salida del otro flip-flop porque ya tengo las entradas, ¿sí? Y sabiendo que está comandado por el mismo clock. Así que bueno, de vuelta, siguiendo el primer flanco del clock, tengo que fijarme estas dos entradas, así que lo que está pasando, si yo miro, tengo un J0 y una K1, ¿sí? Si yo me voy a la tabla del JK,
0K1 me da un 0, ¿sí? Entonces mi salida Q2 va a estar en 0, ¿sí? Hasta el próximo flanco, ¿sí? Que es este, y veo que la situación es la misma, ¿no? J0K1, entonces sigue siendo 0. En el próximo flanco veo que si bien están cambiando, ¿sí? J pasa a 1 y K pasa a 0, ¿sí? Se produce al mismo tiempo que el clock, así que el clock no lo va a poder leer, porque el clock lee lo que pasa justo antes de ese flanco. Entonces va a estar, se va a mantener en el estado anterior, o sea, me va a tomar el 0,1, no el 1,0, ¿sí? Entonces quiere decir que la salida Q2 va a seguir en 0. Y en el próximo flanco, acá sí, justo atrás del flanco, tenemos J1 y K0. Entonces J1, K0, ahí sí me da un 1, ¿sí? Entonces la salida Q2 me pasa 1. Y en el próximo flanco pasa algo parecido a lo anterior. Están variando, ¿no? J2 baja y K2 sube, ¿sí? O sea, como estaba al principio. Pero como pasa justo al mismo momento del clock, ¿sí? Del flanco ascendente del clock, no me lo va a leer, sino que va a leer lo que está pasando justo antes, o sea, el 1,0. Así que 1,0 quiere decir que la salida Q2 es un 1. ¿Sí? Y ahora me faltó la salida Q-2, que esa dijimos que era fácil, o sea, era la inversión de la que hicimos recién. ¿Sí? Y ahí terminamos todo el diagrama de tiempo de salida de este circuito. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Acá vemos que ya no depende del mismo clock, ¿sí? El tipo D, que es el primer flip-flop, sí tiene un clock. Y el segundo flip-flop, el clock va a pasar a ser la Q negada de salida de flip-flop 1, ¿sí? Y acá fíjense que tengo Q1 igual a J2 igual a K2, ¿sí? Están unidas. Si recuerdan, cuando pasaba esto, este se transforma en un tipo T. Y el tipo T lo que tenía era que cuando la entrada, ¿sí? Porque ahora pasa a ser solo una entrada, es un 0, no había cambio, o sea, repetía lo que tenía anteriormente en la salida. Y si es un 1, invertía lo que tenía en la salida anteriormente. Así que bueno, pasando al gráfico, ¿sí? Como la entrada es la misma del ejemplo anterior, ¿sí? Las salidas Q1 y Q1 neo son iguales, o sea, yo lo que cambié únicamente es el segundo flip-flop y cómo está conectado. Así que, digamos, la primera parte, si ustedes se fijan bien después, son exactamente iguales, o sea, es el mismo clock, la misma entrada, entonces es la misma salida, ¿sí? Q1 y Q-1. Nada más que ahora Q1 va a ser igual a J1 y a J2 y a K2, perdón, ¿sí? Y Q-1 va a pasar a ser el clock, ¿sí? Y acá es donde tengo que empezar a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Porque, como dijimos, ya no tengo que mirar el clock de arriba, sino que tengo que mirar que el clock ahora es este, ¿sí? Y de vuelta, si yo miro el gráfico, ¿sí? El gráfico de vuelta me dice que es un clock ascendente, o sea, si yo miro este clock, supongo que acá arranca en 1, así que no sé cuándo, no puedo saber cuándo se produjo el cambio, pero sé que el único cambio es el que se produce acá, ¿sí? Entonces este es bastante fácil de saber, ¿no? Si yo supongo, siempre supongo, dijimos que las salidas, en este caso la salida Q2 es siempre en 0, entonces si arranca en 0, ¿sí? Y el único cambio se produce acá, va a ser siendo todo 0 hasta que yo vea qué está pasando acá, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Si yo miro, entonces esta, que es la entrada, ¿sí? Entrada, clock, salida. En la entrada me está diciendo que venía en 1 y justo en ese momento el clock bajó a 0, ¿sí? Pero dijimos que va a leer lo que estaba anterior, o sea, no va a leer 0, sino que va a leer el 1, ¿sí? Y el 1 para el tipo T era que invertía el estado que tenía, o sea, si la salida venía en 0, en ese momento va a cambiar a 1, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaba con el último, que era el Q2?
negado o Q negado 2 y se invierte. Obviamente esto es bastante fácil. ¿Sí? Si venía en 0, entonces este va a venir en 1 y baja a 0 a lo último, ¿sí? Así que bueno, así terminó el video, espero que se haya entendido, ¿sí? Y después en otro video vamos a ver a partir de esto cómo hacemos lo que son los contadores.